Muy buenas noches, iglesia. ¿Cómo han estado? Bueno, les cuento que estamos muy bien aquí compartiendo con mi esposita estos tiempos de calidad, estos tiempos maravillosos que Dios nos ha permitido tener con base a esta cuarentena. La Biblia nos enseña que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas, son todas, todas. Esta cuarentena está dentro de ese todas. Entonces nos hemos gozado en el Señor porque hemos tenido tiempo para aprender más de su palabra, estudiar, poder sacar enseñanzas y poder llamar a personas que hacía mucho tiempo nos llamaban. Bueno, iglesia, hoy vamos a tener un tema muy especial en esta Semana Santa y es lo que es la ira de Dios. Pero antes de iniciar, quiero que hagamos una breve oración. Padre, hoy en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar vivos, de haber sido llamados por ti, por tu gracia, por tener misericordia de nosotros, Señor. Gracias por este tiempo. Permite que hoy, a través de tu palabra, Señor, podamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones y estar dispuestos a aprender más de ti, Señor. Te pedimos que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que tu palabra, Señor, pueda ser aplicada y podamos cambiar y tener, Señor, otra actitud y que podamos, Señor, hoy glorificarte y honrarte. Te damos todo honor y gloria por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, entonces vamos a mirar hoy el tema sobre la ira de Dios y vamos a iniciar con unas preguntas. ¿Por qué Jesús tuvo que descender del cielo y ser llevado a la cruz y padecer esa muerte tan cruel y horrenda? ¿Por qué Cristo, la noche que fue entregado, no hizo nada? ¿Por qué? ¿Por qué no permitió que una legión de ángeles que le había comentado a Pedro vinieran en socorro de él? ¿Por qué? ¿Por qué él no le respondió a Pilato que él no era culpable, sino que él era inocente y que las acusaciones de los fariseos eran mentira? ¿Por qué? En esta predicación me propongo en profundizar en esas preguntas y responderlas a la luz de la ira de Dios. Es decir, que Cristo tuvo que ir allí porque la ira de Dios tenía que ser satisfecha. Bueno, entonces, ¿qué es la ira de Dios? Entonces, vamos a mirar qué nos dice la Escritura en el Salmo capítulo 7, verso 11 y 12. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. Bueno, entonces, la ira de Dios es su eterno aborrecimiento de toda injusticia. Es el desagrado e indignación de la rectitud divina ante el mal. Es la santidad de Dios puesta en acción contra el pecado. Es la causa motriz de la sentencia justa que pronuncia contra los que obran el mal. Dios se enoja contra el pecado porque es una rebelión contra su autoridad. Pero la ira de Dios no funciona por sí misma, sino que necesariamente está acompañada de varios atributos que la relacionan, como por ejemplo la santidad de Dios, la justicia de Dios, la bondad de Dios y vemos también la paciencia de Dios. Entonces, miremos así en breves palabras en sí cómo se relaciona con estos atributos y miremos la bondad de Dios. Y leemos un libro de un hombre llamado
de apellido Chamberlain, no sé si ustedes lo han escuchado hablar. Él es Daniel Chamberlain y tiene un libro llamado La existencia y los atributos de Dios. Y en la página 182 dice lo siguiente que me pareció muy útil. Abro comillas. Si un padre dejara sin castigo a su hijo, sería una falta de bondad y una señal de crueldad. Es una gran bondad la que nos muestra al hacernos sufrir aquí en lugar de ser calcinados después. Entonces, ¿cómo la relacionamos con este atributo? Es que la bondad de Dios, o sea, que Dios es bueno y que el castigo y la reprensión de Dios aquí es buena. ¿Para qué? Para que no ir nosotros a ese lugar de oscuridad, de tinieblas, de fuego eterno. Entonces, la ira de Dios se manifiesta en esa manera, en estos atributos. Bueno, vamos a mirar cómo es manifestada esa ira de Dios a través de las Sagradas Escrituras, y vamos a mirar un panorama en un contexto de toda la Sagrada Escritura. Entonces, vamos a mirar cómo es manifestada esa ira de Dios y vamos a mirar cómo fue manifestada en los ángeles. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Judas en el versículo 5 al 7. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo a sufrir el castigo del fuego eterno. Ok. Ahora, también vemos manifestada esa ira de Dios en el Antiguo Testamento a través de Adán. Y vamos a mirar 1 Corintios, capítulo 15, verso 21 al 22. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, entonces vamos a mirar. Entonces, lo primero que vemos ahí, cómo fue manifestada esa ira de Dios en el Antiguo Testamento, lo vemos con los ángeles. Cómo fueron desterrados del cielo los ángeles y Dios preparó un lugar para ellos, los ángeles, incluyendo al diablo, a Satanás. Cómo fue ellos arrojados a ese lugar de tinieblas, de oscuridad, eternamente. Ellos ya no tienen salvación de nada. Y por eso es que el diablo quiere llevarse la mayor cantidad de almas para allá. Y otra de las maneras como fue manifestada fue en Adán. Y dice que el pecado de Adán fue lo que trajo como consecuencia la muerte. Y por eso la paga del pecado es la muerte. Y vemos cómo en Adán también Dios, a través de ese castigo, vino a manifestar esa ira de Dios. También lo vemos en el diluvio, donde Dios salvó solamente a Noé, su amada esposa, sus hijas y sus yernos. Solo 8 fueron salvos del diluvio universal. Otra de lo que vemos, es lo que estamos leyendo ahorita en Judas, otro de los que, como fue manifestada su ira, fue a través de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Otro de como fue también manifestada esa ira de Dios fue en el castigo por la adoración al becerro de oro. Éxodo capítulo 32, versos 9 y 10 nos narra esa historia. Y el Señor dijo a Moisés: he visto a este pueblo, y he aquí, es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Mas de ti yo haré una gran nación. Y esa fue como fue manifestada su ira sobre este pueblo de Israel que fue consumido en el desierto.
Y todos los que salieron, que se dice la historia, que la escritura, que como 3 millones de personas salieron de Israel, 40 años vagando por el desierto, y solamente 2 personas de las que salieron de Egipto fue que llegaron a la tierra prometida. Ahora, vemos también sobre los pueblos paganos consumidos por el pecado. Eso es lo que vimos en lo que fue en el Antiguo Testamento, parte de la manifestación de esa ira de Dios. Ahora, miremos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también Dios ha manifestado su ira. Y vemos, una de las primeras fue sobre Jesús en la cruz, que eso lo vamos a profundizar en nuestro tercer punto. Entonces, también sobre Ananías y Zafira. También vemos cómo manifestó su ira en el Nuevo Testamento, fue sobre Jerusalén en el año 70, cuando vino la destrucción del templo y de esta ciudad. También sobre sobre la humanidad a través de los terremotos, hambres, guerras. Vamos a leer Mateo capítulo 24, versos 6 al 8. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. Bueno, y vemos ahora en este tiempo con lo que está sucediendo, dice, ya es el fin, Jesús ya viene, Dios mío, el juicio final, la tribulación, y todo el mundo desesperado, angustiado, y aún vemos cristianos, entre comillas, afanados, turbados, mejor dicho, estresados. Entonces, yo lo que Jesús nos lo advirtió es que todo esto ha pasado, y al transcurrir de estos 2000 años hemos visto muchos terremotos, hemos visto grandes pandemias, hemos visto guerras, ya vamos ahora ya para la Tercera Guerra Mundial, y vemos también hambres, niños muriéndose de hambre en el África, en India, entonces, y terremotos, ¿sí? Y dice que todo esto es solamente el comienzo de dolores. Entonces vemos que a través de estos 2000 años han sucedido como Dios ha manifestado parte de su ira sobre la humanidad. Otra de las maneras ha sido de las grandes pandemias. En este caso, hablemos de lo que está sucediendo actualmente, que es el coronavirus. Pero esos solamente son destellos de la ira de Dios. En el siglo XIV, una de las grandes pandemias que destruyó a más de 200 millones de personas fue la peste negra. Eso sucedió en el capítulo 14. Pero vemos también, alrededor también, de las grandes pandemias que han sucedido. En este momento, pues tenemos el coronavirus, que ahorita más adelante en las aplicaciones vamos a mirar un poco de eso. Ahora, otra de las maneras como es manifestada la ira de Dios es el juicio final, que cada vez se acerca a su fin. Esta será la más terrible que ha sufrido la humanidad y será sobre los incrédulos en su condenación junto con Satanás y sus ángeles. Pero todo esto todavía nunca podrá aplacar la ira, y solamente Dios ha podido aplacar su ira solamente sobre la persona de Jesús en la cruz, que lo vamos a hablar en nuestro tercer punto. Bueno, entonces, vamos a mirar cómo es manifestada esta ira de Dios en la cruz. Entonces vamos a mirar 2 palabras claves en este punto, y son la expiación y la propiciación. Entonces, vamos a mirar qué es la expiación, así rápidamente. Es borrar las culpas, es purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. El prefijo et significa fuera de o de, por lo que la expiación tiene que ver con eliminar algo o quitar algo. En términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio. Y la propiciación, la palabra propiciar, significa aplacar la ira de uno, haciéndole favorable o captando su voluntad. El prefijo pro significa por. Así que la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios, para que Él pase de estar en enemistad con nosotros a estar por nosotros.
Eso es en sí las dos palabras, expiación y propiciación. Ahora, vamos a mirar por qué les hablé esas dos palabras. En el Antiguo Testamento vemos, a través de esos 4000 años que vemos ahí, vemos que el pueblo tenía que hacer una expiación por los pecados. Y vemos 5 tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento, y uno de los 5 tipos de sacrificios era el holocausto, lo que era una entrega completa a Dios. Cristo, ejemplo perfecto de ese holocausto, y era una imitación, muestra aceptada, aunque imperfecta. Ese era el propósito del sacrificio. Ahora, vemos otra de los tipos de sacrificios, era la ofrenda del grano, que eran los frutos de vida de cada uno para con Dios. Eso era. Cristo fue ejemplo perfecto, y lo vemos en Daniel 9:27, pero bueno, no lo vamos a leer. Vemos también otro tipo de sacrificios que se hacían, era la ofrenda de paz. La ofrenda de paz era que el hombre convertido estaba compartiendo como familia con Dios, está en comunión con Dios, y ese era parte para Dios, parte para el sacerdote y parte para la persona. Perdón. Otro de los sacrificios, de los 5 tipos de sacrificios, era la ofrenda por el pecado, que era un sacrificio por nuestra naturaleza humana, que es pecaminosa. Y el último sacrificio, tipo de sacrificio que se hacían, era la ofrenda expiatoria, que se trata de un sacrificio por una falta cometida o a favor en contra de otra persona, que no era un olor grato para Dios, porque también le ofende. Era una restitución de ofensa, y dar una quinta parte adicional era lo que se hacía como las cualidades de ese sacrificio. Entonces, esos eran los 5 tipos de sacrificios que se hacían. Ahora, una vez al año, el sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y tenía que entrar en santidad total, y entraba al lugar santísimo con una campanita y un lazo que se lo amarraban a un pie. Entonces, cuando el sacerdote entraba en pecado a ese lugar santísimo, inmediatamente venía la ira de Dios sobre el sacerdote, y el sacerdote moría, y nadie podía entrar a ese lugar santísimo, y sonaba. El sacerdote tenía que estar en movimiento todo el tiempo. Entonces, ¿cómo ellos escuchaban que el sacerdote no moría? Porque sonaba la campanita, él tenía que estar moviendo la campanita. Pero cuando la campanita no se escuchaba, quería decir de que Dios no había aceptado el holocausto, el sacrificio, y el sacerdote moría, y lo tenían que sacar con ese lacito, sacarlo del lugar santísimo, jalarlo, porque nadie podía entrar. Todos esos sacrificios se hacían. Pero Cristo vino a cumplir todo ese sacrificio. Es lo que Cristo hizo en la cruz, y es el resultado del trabajo de expiación de Cristo, es la propiciación. La ira de Dios es removida. La distinción es la misma que existe entre el rescate que se paga y la actitud de la persona que recibe el rescate. Entonces, en conjunto, la expiación y la propiciación constituyen un acto de aplacamiento. Cristo hizo su obra en la cruz para aplacar la ira de Dios. Ahora, este es el clima de esta enseñanza. Pongan mucha atención. Cristo en la cruz fue el último cumplimiento y perfecto de todos los rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. Dios en la cruz derramó toda su ira sobre Jesús, donde lo abandona, donde estaba cargando Jesús los pecados de su pueblo, y tiene una muerte horrenda. Vamos a mirar cómo la escritura en el capítulo 15 de Marcos, verso 34, una de las últimas palabras de Jesús. Y a la hora 9, Jesús exclamó con fuerte voz: Eloí, Eloí, lema sabactani, que traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?
Ahora miramos cómo Cristo llevaba los pecados de todo su pueblo y los cargó en su cuerpo. Por eso muchos dicen, ¿Cristo murió en pecado? Sí, Cristo murió en pecado, pero el pecado no de él, sino de todo su pueblo. Dice Isaías, el profeta Isaías, que él cargó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y que por la llaga de Cristo nosotros hemos sido curados. Pero no es la llaga de orar por una persona, entonces le impongo las manos y digo eso. La llaga en el capítulo 1 de Isaías nos nombra que es el pecado. Ese es el pecado en el cual Cristo nos libró. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 9, verso 28. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan. Y miremos también a Juan, el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1, verso 29. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Jesús fue ese cumplimiento, fue ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, retomemos. Cristo fue el que pagó el precio que usted y yo no podíamos pagar. Cristo fue ese cumplimiento perfecto, fue ese sacrificio de una vez y para siempre, solo una vez y para siempre. Ya nadie tiene que hacer sacrificios por sus pecados. Nadie hay que hacer si quiere sacrificio de nada, ni subir a Monserrate con frijoles en los pies, subir de rodillas. Ya no tiene ningún sacrificio, es validez. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Ese es lo que vemos en cómo la ira de Dios es manifestada en la cruz. Así fue que fue manifestada. Jesús, cuando estaba horas antes de ser sacrificado en la cruz, oró y dice que salieron gotas de sangre, de sudor, orando, donde él dijo: Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga tu voluntad sino la tuya. Esa copa era la copa de ira que vino sobre Cristo. Esa copa de ira vino sobre Cristo y sobre Cristo está nuestro pecado. Ahora, vamos a mirar 4 aplicaciones prácticas. Y vamos a mirar y vamos a hacer una pregunta. Ahora, ¿cómo realmente sabemos que Cristo padeció la ira de Dios y que realmente Cristo apaciguó por completo esa ira? Es decir, ¿cómo sé realmente que yo no seré condenado? A ver, quiero que ustedes piensen por un momento, allá en sus casas, allá no sé qué estarán haciendo, si está en el sofá, está en la cama, está en la sala, no sé, donde usted esté en este momento. Y piense por un momento, ¿cómo realmente sabemos que Cristo padeció la ira de Dios? Y que realmente Cristo apaciguó por completo esa ira. Es decir, ¿cómo sé realmente que yo no seré condenado? Bueno, le voy a dar la respuesta. Porque Cristo resucitó. Y esa es una de nuestras mayores verdades. Los apóstoles decían, si Cristo, el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Entonces, una de las razones que realmente sabemos que Cristo padeció la ira de Dios es que Cristo resucitó. Efectivamente, al tercer día el Espíritu Santo hizo resucitar a Cristo de entre los muertos, de acuerdo a las Escrituras, como muestra de que su sacrificio cruel en la cruz fue aceptado y le agradó al Padre. Y ya gracias a eso nosotros tenemos esperanza. Oh, gloria a Dios por eso. Porque yo tengo que estar seguro
seguro completamente de que Cristo pagó el precio que no podía yo pagar. Eso es lo que usted tiene que estar seguro y confiado de que Cristo resucitó. Y efectivamente, de acuerdo a las Escrituras, de que Dios aceptó y le agradó al Padre ese sacrificio. Y esa es nuestra mayor esperanza. Ahora, quiero que miremos otra pregunta. Les voy a hacer otra pregunta. ¿Cómo todo lo que he mencionado, lo que he acabado de enseñar, afecta mi vida personal, mi relación familiar, mi vida laboral, mis estudios y mi vida social? O sea, ¿cómo todo eso que he mencionado ahorita, cómo afecta mi vida personal? ¿Cómo la afecta? Afecta mi vida personal, mi relación familiar, mi vida laboral, mis estudios, mi vida social. Te quiero que usted piense por un momento y me diga, ¿cómo la afecta? Piensa por un momento. Lo que Cristo hizo en la cruz, ¿cómo va a afectar? Entonces, ponga mucha atención. Lo que Cristo hizo en la cruz me debe llenar completamente de esperanza. Que ya no seré condenado eternamente por mis pecados, como lo era antes, merecedor de toda la ira de Dios. Sí, aún sigo siéndolo. Sino que ya tengo toda la esperanza de que recibiré vida eterna, que resucitaré de entre los muertos y heredaré los cielos nuevos y la tierra nueva, gracias a que Cristo soportó toda la ira de Dios que yo merecía y estuvo en el lugar que yo debía estar. ¿No se alegra usted por eso? Si usted no se alegra por esto, entonces usted está grave. Está como el sartén que le pasó un carro por encima y lo dejó paila. Está usted así. Porque usted se debe de gozar aún en este tiempo de cuarentena, en este tiempo quizás usted no tiene para el mercado, quizás usted perdió su trabajo porque no ha podido salir, quizás usted es independiente, quizás ustedes lo echaron del trabajo, pero usted es creyente y usted tiene que tener esa esperanza de que usted es salvo. Y yo quiero que usted me escuche muy bien. Lo que Cristo, la respuesta, como yo la pregunta que le había hecho, ¿cómo todo lo que he mencionado, lo que acabo de enseñar, afecta mi vida personal, mi relación familiar, mi vida laboral, mis estudios, mi vida social? ¿Cómo? Y vuelvo y se lo repito para que le quede bien claro en su mente. Lo que Cristo hizo en la cruz me debe llenar completamente de esperanza. Que ya no seré condenado eternamente por mis pecados, como lo era antes, merecedor de toda la ira de Dios. Y aún sigo siéndolo, sino que ya tengo toda la esperanza de que recibiré vida eterna, que resucitaré de entre los muertos y heredaré los cielos nuevos y la tierra nueva. Gracias a que Cristo soportó toda la ira de Dios que yo merecía y estuvo en el lugar que yo debía estar. Si esto no te alegra, mi hermano, no te alegrará nada. Quiero que leamos Romanos capítulo 8, verso 1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, el apóstol Pablo no lo dice de esa manera en el capítulo 8, verso 1. ¿Ves?
Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero Él abre otro espacio y dice, coma. Le colocan una coma. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es para todos. Así es de que si usted es un creyente, un cristiano verdadero, que se santifica, que si ha caído, se levanta y se arrepiente y vive para la gloria de Dios, usted tiene que estar saltando en una pata en su cama allá, porque usted ya no hay condenación, porque ya hay salvación y vida eterna. Ahora miremos otra aplicación práctica. Ahora Dios, que nos ha salvado, ya no nos ve como un juez, como nos veía antes. Y como ve a toda la humanidad inconversa, sino que ahora me ve con los ojos de un Padre amoroso, un Padre que me ama, que me cuida, que me brinda su ayuda, me provee y también, como somos sus hijos, también herederos de todas sus promesas, entendiendo que esto no nos da licencia para pecar, sino lo contrario, tomar la decisión de nunca volver a pecar. Y si pasa, arrepentirnos y seguir adelante. Pero esa es la decisión que tenemos que tomar. Si hay caídas, pero nuestro pensamiento es no pecar. Ese es el pensamiento del creyente. Y yo quiero que se quede en tu mente que ahora Dios nos ha salvado, que ya no nos ve como un juez, como nos veía antes, y como ve a toda la humanidad inconversa, incrédula, pecadora, impía, porque todo pecador está bajo la ira de Dios. Todo, dice Dios, que está airado con el impío todos los días de la vida. Así es de que esas frases que decían Dios ama al pecador y aborrece su pecado es una mentira. Eso es mentira, porque Dios aborrece al pecador, lo dice la Escritura, todos los días está airado con el impío. Por eso ahora usted debe sentirse feliz y gozoso si usted es un hombre, una mujer de Dios que se santifica, que busca siempre glorificar al Padre con sus pensamientos, con sus hechos. Y reconocer de que ya ahora Él nos ve con los ojos de un Padre amoroso, un Padre que me ama, que me cuida, que me brinda su ayuda, me provee. Y que también, como somos hijos, también herederos de todas sus promesas. Entendiendo que esto no nos da licencia, y vuelvo y se lo repito, para pecar, sino lo contrario, tomar la decisión de nunca volver a pecar. Ese es el pensamiento del creyente. Ahora vamos a ver nuestra última aplicación. Ya Cristo padeció la ira en el Calvario por su pueblo. Pero hay una copa de ira preparada para todos aquellos que no se han arrepentido ni han creído en Cristo. Y esa ira será derramada en el juicio final. Al día de hoy vemos destellos de esa ira, vemos ciertos vislumbres de esa ira, como los terremotos, desastres naturales y este virus actual. Efectivamente, es una muestra de la ira de Dios, que está irado contra los pecadores y por eso permite cosas como estas y solo son vislumbres de algo que será mayor y eterno, que es la ira de Dios en el infierno eternamente. Y eso es lo que usted le debe preocupar si usted no se ha arrepentido, si usted sigue en pecado y usted cree que peca y que nada le pasa. Pues
Le cuento, amigo, que si usted sigue así, tarde o temprano vendrá una consecuencia a su vida, porque la paga del pecado es la muerte. Y quizás si usted no es reprendido por Dios, y si usted peca y Dios no lo reprende ni nada, sino que usted dice que Dios es amor y solo amor, pues quiero decirle que Dios también es fuego consumidor y que tarde o temprano la ira de Dios vendrá contra su vida. Así de que hoy es el día de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hoy es el día, y si vemos ahora como parte de unos destellos de esa ira, es este coronavirus. Es parte de los destellos. La gente ahora se quiere morir. Le dicen enciérrese en su casa y no, uno la ve en la calle haciendo todo, desobedeciendo aún a lo que la Biblia nos enseña de sujetarnos a nuestras autoridades. Así de que, mi amado amigo, hoy es el día de que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe y reconozcas a Cristo como tu único Señor y Salvador. Oremos, iglesia. Padre, muchas gracias. Estamos súper agradecidos contigo, Señor, por haber tomado nuestro lugar en la cruz, Señor. Hoy reconocemos, Papito Dios, que hemos sido unos pecadores, que hemos hecho lo malo delante de ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que nos merecíamos la ira de Dios por pecadores, por impíos, porque aún conociéndote también fallamos, decimos mentiras, blasfemamos, renegamos contra ti, y aún en estas circunstancias, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a estar siempre gozosos, como dice el apóstol. A estar felices, Señor, porque la ira tuya no nos ha consumido, Señor. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él pagó el precio que no podíamos pagar. Gracias porque Él tomó el lugar en la cruz. Y ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz fue acepto a ti, Señor. Gracias por hacer que Cristo haya resucitado al tercer día y que esté vivo y que vendrá a juzgar a vivos y muertos y que su reino no tendrá fin. Gracias, Señor, porque nos podemos sentar juntamente con Cristo en los lugares celestiales y que podremos gozar de esos cielos nuevos y tierra nueva, Señor. Gracias, Papito Dios, porque reconocemos que no hay condenación para los que están en Cristo, que no viven según la carne, sino que viven conforme al Espíritu. Señor, muchas gracias, Señor. Te adoramos, Papito Dios, y te damos honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mi amada iglesia, que pasen una feliz noche y que podamos cada día hacer algo que glorifique a Cristo y que más que podamos predicar su bendito evangelio. Que podamos usar en este tiempo nuestras redes sociales para glorificarle a Él. Podamos usar las redes sociales para poder extender el evangelio y no para usarlo como el medio para estar chismeando o para hacer cosas que a Dios no le agradan. Mi amada iglesia, que pase una feliz noche.